Mis hermanos, el mensaje de hoy se llama Amarás a tus enemigos. Complicado, ¿no? ¿Saben que cuando preparaba el tema, como ustedes saben que nos reunimos con los pastores de la confraternidad y preparamos algunos temas para los domingos? Para nosotros, para todos, tal vez es uno de los temas más difíciles de predicar. Y en medio de las bromas, uno decía, no, definitivamente yo espero mejor para predicar ese mensaje. Y es un tema difícil. Cuando yo pensaba y leía el texto y estudiaba, esto es uno de los mensajes más difíciles de predicar por varias cosas. Número uno, por el equilibrio que hay que tener entre la gracia, entre la misericordia y la justicia. Es decir, ustedes saben que Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Entonces, ¿hasta dónde se aplica justicia? ¿Y hasta dónde hay que tener misericordia? Entonces es un tema realmente complicado por ese lado. Y lo vamos a ir viendo a través de la prédica. Segundo, que sé lo difícil que es este tema para algunas personas que han vivido situaciones muy duras con otras. Para algunas personas que han vivido situaciones muy trágicas, que les han hecho mucho daño y que tal vez este tema les resulte muy complicado de digerir. Por ahí también es difícil. Y tercero, porque es algo humanamente imposible de hacer. Es algo que la sociedad no practica. Es algo que es ilógico, incoherente y loco en medio de nuestra sociedad. Decir amar a tus enemigos es loco. Entonces es algo que es humanamente imposible. Por eso, esta serie de predicaciones se llama Una vida inexplicable. Porque es como los cristianos pueden vivir una vida que solo se puede explicar por medio de la fe. No hay otra manera. Pero hermano, por encima de todas las preocupaciones que hemos tenido con estos textos, por encima de todo lo complicado y difícil que puede ser predicar esto, hay una verdad superior. Y es que toda la palabra de Dios debe ser predicada con fidelidad. Es que todo el consejo de Dios debe ser predicado. Nosotros no podemos hacer la teología del chino. Esto chino predico, esto no, esto también divino. Nosotros tenemos que predicar todo el consejo de Dios y la palabra de Dios debe ser obedecida sin objeciones, ¿verdad? Es la palabra de Dios, por difícil que parezca. Pero entendemos que el Señor nos va a ayudar a obedecerla. Entendemos que el Señor nos dio su Espíritu Santo como nuestro ayudador para poder obedecer las cosas difíciles que hay en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y escuche, si Dios en su palabra dice, que ya lo vamos a leer, que hay que amar a los enemigos, eso significa que lo mejor para nuestras vidas es amarlos. ¿Soy claro? Eso significa que lo mejor que nosotros podemos hacer, lo mejor para nuestros corazones, es aprender a amarlos. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera hay que amarlos? Eso lo vamos a resolver en el mensaje. Pero si Dios lo dice, hay que hacerlo y es lo mejor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que empecemos. Hoy vamos a ver 3 aspectos en esta enseñanza de cómo Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos en este texto de Mateo capítulo 5 que vamos a estudiar. Y vamos a ver el primer aspecto. Por favor, leamos del versículo 38 al versículo 42 de Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, está hablando Jesús, y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Y al que te quiera poner en pleito, quítale y quitarte la túnica, dale también tu capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Tenaz esos versículos, muy duros. El primer aspecto de esta enseñanza está en estos versículos. ¿Sabes cuál es el primer aspecto? Que esto nos genera un terrible conflicto emocional. O sea, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te roba la capa, si alguien te roba, ¿qué? Si alguien te quita la túnica, dale también tu capa. Si alguien te obliga a cargar algo pesado una milla, pues llévala 2. ¿Sí o no que esto nos genera un conflicto emocional? De ahí lo complicado de predicar este texto. Porque hacer teología es tener la mente en el cielo y los pies en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos lograr que esta sea una verdad en nuestros corazones?
Este texto nos coloca en una situación y por ahí quiero empezar. Este texto nos pone en una situación emocionalmente incómoda. Emocionalmente incómoda. Primero porque es una filosofía que el mundo no maneja, pero que en el reino de Dios sí se debe manejar. Tal vez amar a los enemigos es fácil para un cristiano que nunca ha sufrido un terrible daño por alguien. Yo les confieso, cuando hablábamos con los pastores, yo los escuchaba a ellos, cómo contaban las historias de cómo hubo gente que les hizo tanto daño. Yo decía, tenaz. Pues yo le doy gracias a Dios porque yo no he tenido que superar algún tema así tan complicado, pues. Uno ha tenido situaciones difíciles, pero es que hay de situaciones difíciles a situaciones difíciles. Para un cristiano que no haya tenido una situación complicada con una persona, tal vez esto no le resulte muy incómodo, pero para aquel que su hija ha sido violada, tal vez sí. Para aquel que tal vez ha perdido un padre que fue asesinado por alguien, que alguien asesinó a algún familiar, tal vez para esa persona sí le resulte complicado estos versículos. ¿Estoy siendo claro? Lo quiero aterrizar un poco. Estas palabras son difíciles para alguien que le han hecho un terrible daño y un daño irreparable. Son muy difíciles. Pueden resultar incomprensibles y casi que injustas estas palabras. ¿Sí o no? ¿Cómo así que yo tengo que, escúchame, perdonar al que, voy a poner un caso que ha sucedido, al que violó a una hija? ¿Cómo así que yo tengo que perdonar, tengo que orar y tengo que amar al que violó una hija? O al que mató uno de mis hijos. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Ven cómo resulta de difícil para alguien que ha vivido una situación bien complicada? Resulta difícil, imposible, incomprensible a veces para su mente. La situación es diferente cuando te han herido una mejilla, cuando te han robado tu capa, o cuando te han obligado a cargar una carga pesada. Si tú no has vivido eso, tú vas a decir, perdonar es fácil. Sí. ¿Hasta dónde has tenido tú que dimensionar el caso? Como podemos ver, el conflicto, ¿dónde nace el conflicto de poder nosotros como perdonar y amar al enemigo? ¿Dónde nace? ¿Sabe dónde está el conflicto? En nuestras emociones. Porque nosotros como cristianos sabemos que lo tenemos que hacer, ¿sí o no? O sea, nuestra mente sabe que lo tiene que hacer, pero la pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Lo hacemos? El mayor conflicto de obedecer estas palabras está en nuestras emociones, porque nuestras emociones fueron dañadas, porque tenemos unas emociones caídas, que han sido lastimadas y que han sido golpeadas. ¿Soy claro? Entonces allí es donde, en medio de ese dolor de yo haber sido dañado en mi corazón, es donde nos resistimos muchas veces a perdonar, porque nuestras emociones caídas quieren vengarse, quieren justicia, pero nuestra mente sabe que, ¿sí soy claro? Nuestra mente sabe que tenemos que perdonar. El conflicto nace en nuestras emociones. Porque son dañadas, porque son caídas y porque han sido dañadas. Ahora, te digo algo, es normal. Es normal que nosotros sintamos resentimiento. Es normal que nosotros sintamos rabia. Porque nosotros tenemos unas emociones caídas, ¿o no? Lo que pasa es que el problema está en que tenemos que sacar esa rabia y en que tenemos que sacar ese rencor del corazón. Porque si no lo hacemos, eso sí nos va a enfermar. ¿Soy claro? Es normal que sintamos muchas cosas porque tenemos emociones, pero tenemos que luchar contra esos sentimientos para que puedan salir de nuestra vida. Yo no sé si tú sientes todavía ahí como por alguien, como que hay algo que no te cuadra hacia alguien. Hermano, necesitamos entender que debemos sanar nuestras emociones y obedecer a la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y en última, lo que Dios busca es sanar y guardar nuestro propio corazón. ¿Soy claro con esto que predico? ¿Cómo puedo hacer, pastor? ¿Cómo puedo hacer entonces si yo lucho con esto? Yo lucho con poder perdonar a alguien, yo lucho con poder extender mi misericordia a alguien porque fue terrible daño el que me hizo. Hermano, la única vía, escuche, si usted ya ha entendido a través de la palabra que usted necesita perdonar, y que usted necesita no solo perdonar, sino llegar a amar a esa persona que le ha ofendido a ese punto. La única vía para que sus emociones puedan ser sanas y se sujeten a la obediencia a Dios
es la vía de la oración. Escuche lo que le voy a decir. Solo la oración, ya que la oración es uno de los medios que nos permite ponernos en la voluntad de Dios. Soy claro, la oración permite que nosotros podamos sujetarnos a la voluntad de Dios. De hecho, la oración nos fue dada para eso. La oración nos fue dada para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y podamos alinearnos con esa voluntad de Dios. Escuche, la oración no cambia la voluntad de Dios. La oración nos cambia a nosotros para alinearnos en la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Ahora, terrible tratar de cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es la mejor. Entonces, a veces tenemos la idea de que Dios como que va por otro lado que no nos conviene y queremos como que cambie el papel y oramos para que Dios cambie sus planes. No, Dios conoce lo mejor para ti y la oración es el medio para que tú y yo podamos entender la voluntad de Dios y someternos a ella, para que nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestras emociones, nuestra voluntad puedan rendirse a la voluntad del Señor. Eso es la oración. No sé cuántos recuerdan a Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús estaba en un momento emocionalmente muy fuerte. Sus emociones en ese momento, su angustia era tan fuerte que dice que él oró y era y lloró y su sudor y sus lágrimas eran como sangre, porque era un momento de sumo estrés, de suma tensión, porque era un momento antes de ir a la cruz. ¿Y ustedes creen que el Señor en su naturaleza humana no sufrió? Sí, agonizó, tanto que tuvo que venir un ángel a consolarlo, porque sus emociones estaban en un momento de angustia y un ángel vino a consolarlo. Ahora, el tema es este. Cuando el Señor oró, la oración es maravillosa porque termina diciendo: Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es la oración. ¿Sabe para qué es la oración? Para que nuestras emociones que no se quieren sujetar a la voluntad de Dios, o nuestro entendimiento que no se quiere sujetar, o nuestro corazón, lo que sea que no se quiere sujetar, podamos decirle: Señor, ayúdame a que no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? La tuya. Entonces la única manera de ganar, hermano, esta batalla contra el rencor es la oración, es ir en oración de manera sincera al Señor y decirle: Señor, no puedo con esto. Señor, esta carga es muy pesada. Señor, ayúdame a amar a esta persona, ayúdame a perdonar. Y puede ser una lucha, una batalla campal como la del Getsemaní. Puede ser algunos tal vez lo resuelvan con una oración, pero para muchos podrá ser una batalla constante, una batalla de oración, hasta que logren sujetar sus emociones a la voluntad del Señor. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice: si no te cae bien algún hermano, para cuando el conflicto es entre hermanos, ¿no? Cristianos. Si no te cae bien algún hermano cristiano, ora por él el doble. No solo por causa de él, para que el Señor lo cambie a él, sino de tu propio corazón para que sea sanado. La oración. Necesitamos llevar nuestras emociones a la oración. Yo no sé cuántos han podido experimentar eso. Que están viviendo una lucha campal contra algo que saben en su entendimiento que no es la voluntad de Dios, pero que su voluntad y sus emociones quieren agarrar para otro lado. Hermano, hay que ir a la oración. Hay que decirle: Señor, ayúdame a ganar esta lucha. Ayúdame a sujetar mi vida a tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía, porque quiero hacer la mía, pero sé que tú eres mi Señor y tú eres mi Dios y me debo sujetar a ti. Ayúdame. Hermano, el salmista David escribió: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios anhela un corazón sincero, un corazón que pueda expresar sus luchas, sus falencias, sus debilidades en la presencia del Señor. Por favor, no los ande posteando en Facebook. Hay gente que no va a la presencia del Señor, sino a la presencia de todo el mundo. Y en Facebook: estoy aburrido. No hay día más triste en toda mi vida que este. A la gente que le importa eso. Ve al Señor. O llama a un pastor, o llama a un líder, llama a un consejero. Pero no hagas pública tus emociones. El día más trágico de mi vida. Y todo el mundo: ay, ¿qué pasó? ¿Sabes? Eso es querer buscar lástima. Tú necesitas buscar sanidad del Señor. Busca consejería más bien. Ve a la presencia del Señor.
Y allí expon tu corazón delante del Señor y dile al Señor lo que estás sintiendo y dile al Señor lo que estás viviendo. El primer punto de esta enseñanza de Jesús es que nos genera un conflicto emocional que solo se puede resolver a través de la oración, ¿verdad? Lo segundo que nos enseña esto, y es que lo bonito es que el Señor no solo nos pone y nos dice que tenemos que amar y perdonar a nuestros enemigos, sino que nos enseña a hacerlo. Lo segundo es que nos enseña a hacerlo. Miren lo que dice, por favor, el versículo 43 hasta el 44. Oíste que fue dicho, dice el Señor: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Le explico esto. ¿Por qué el Señor dice que esto fue dicho? Porque la ley decía amarás a tu prójimo, pero los escribas y fariseos en su tradición oral le habían añadido la palabra y aborrecerás a tu enemigo. Es decir, ellos habían generado esta interpretación. Ellos decían, no, la palabra de Dios dice que hay que amar al prójimo y hay que aborrecer al enemigo. Era una interpretación, pero realmente eso no era lo que decía la ley. Por eso Jesús dice, versículo 44, pero yo les digo el verdadero sentido de la ley: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Ahí está. Amarás a tus enemigos. ¿Cómo? ¿Amar a los enemigos? ¿Eso es loco o no? Eso es loco, pero es lo que el Señor está diciendo que los cristianos tenemos que hacer. Ahora, lo que no nos ayuda, porque es complejo y confuso, porque lo que no nos ayuda es que nosotros tenemos una idea muy equivocada de amor. Y yo prediqué eso alguna vez, ¿recuerdan? La idea latina versus la idea occidental de lo que es amor. Por ejemplo, la idea de los latinos es una idea muy griega, ¿no? El amor para nosotros es muy cupido, muy emocional. Esa es la idea de amor latina. Es una idea construida por las telenovelas, por las poesías, por Hollywood. Entonces, amor para nosotros es, ay, la vi, me flechó, sentí mariposas en el estómago. Entonces decimos que amamos a alguien cuando sentimos una emoción muy fuerte. Pero cuando esa emoción pasa, entonces ya no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Pastor, venimos a decirle que nos aconseje porque se nos acabó el amor. ¿Cómo que se les acabó el amor? Ya no sentimos nada. Entonces para nosotros hay que sentir, el amor es un sentimiento. Para un judío no. Para un judío el amor es una decisión. Yo decido amarte y serte fiel para toda la vida. Es una decisión. No importa lo que sienta, porque las emociones son muy volátiles. Usted puede sentir una cosa y mañana puede sentir otra, ¿sí o no? Usted puede sentir que lo ama, que es el tipo más maravilloso, más hermoso del universo, que no hay nadie como él en todo el planeta Tierra ni fuera del planeta. Pero mañana para usted puede ser el ogro. El ogro. Usted puede decir mañana, yo ¿cómo mentí con este tipo? Porque las emociones son muy volátiles. Entonces, claro, cuando nosotros leemos este texto, amarás a vuestros enemigos, nos imaginamos eso. Amarás. Ay, siento tantas cosas bonitas por ese que me robó la casa. ¿Ven cómo no cuadra el tema con nuestro concepto de amor? Ay, ese hombre que me robó, ay, lo amo. Cuando lo veo siento mariposa en el estómago. No, por Dios. El concepto de amor que nos enseña la Escritura es un concepto basado en las decisiones. Y en este texto el Señor nos lo enseña, nos dice, amarás a tus enemigos. Tienes que tomar la decisión de amar a los que te hacen daño, de amar a los que hablan mal de ti. ¿Cómo? El Señor lo explica. Jesús nos lo enseñó, no solo con sus palabras, sino con su ejemplo, y se lo voy a ir mostrando a través de los mismos versículos. Jesús nos propone que hagamos tres cosas, no que sintamos tres cosas. No que sintamos mariposas, no que sintamos amar a nuestros enemigos. El Señor nos propone que ese amor debe estar fundamentado en tres acciones. ¿Cómo amo a mis enemigos? Dice primero, bendiga a los que lo maldicen. ¿O no? ¿Qué dice el texto? Dice, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es alguien que lo maldice a uno? ¿Cuántos de aquí tienen a alguien que lo maldice? ¿Sabe quién es alguien que lo maldice? Es alguien que habla caspa de usted, que habla mal. Alguien que no puede encontrarse con cualquier persona porque empieza, ay,
Si vos ves a fulanita, la que vas a iglesia, oiga, que eso es una farisea, una hipócrita. Yo no sé por qué vas a iglesia. Esa mujer, usted viera. Eso es alguien que maldice, es alguien que está constantemente hablando mal, dañando el nombre, la reputación de una persona. Que está blasfemando, inventando cuentos, diciendo cosas. Ahora la Biblia, ¿qué te dice? Bendice al que te maldice. Es decir, cuida tus palabras. Si esa persona está hablando mal de ti, tú no lo hagas porque tú ya tienes un corazón diferente. La naturaleza humana, el pecado que hay dentro de nosotros dice, ya verá, veré. Entonces uno va y empieza, con que fulana hizo eso. Tú no sabes que la mentirosa, la hipócrita es ella. Y entonces lo natural del corazón humano es que empieza a buscar aliados. Es decir, que empieza a hablar mal también de esa persona para armar, a ver quiénes están conmigo y quiénes con ella. Para sentirse como resguardado, como protegido. La Biblia te dice, no, mira, si alguien habla mal de ti, escucha. Si alguien maldice de ti, no respondas con maldición. No hables mal de esa persona. No te agarres a hablar mal de ellos. Ahora, eso no quiere decir que cuando tú vengas a una consejería, porque ya es otro espacio, tú no hables con libertad y no digas la verdad. Sino que debes, bueno, si tú ya no, mira, es que yo me siento mal porque esta persona estaba hablando esto. Ya ese es un espacio para uno abrir el corazón. Pero tú no tienes por qué ir andando hablando mal de esa persona con todo el mundo tampoco. No puedes hacer eso. La Biblia no te deja hacer eso. Miren, un ejemplo nos lo dice 1 Pedro 2 del 21 al 23. Pues para esto fuiste llamado, dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Escuchen esto. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor nos dio ejemplo, dice el apóstol Pedro. De manera que cuando a ti te maldigan, no respondas con maldición. Bendice como hizo el Señor. ¿Verdad? Cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que refrenaba su boca. ¿Cuántos de aquí son capaces de refrenar su boca? ¿Sabe que Santiago dice que un cristiano que aprende a refrenar su boca es un cristiano maduro? ¿Usted quiere ver la madurez de un cristiano? Es un cristiano que sabe refrenar sus palabras. Cuando a ti te maldicen, cuando hablan mal de ti, ¿de qué te dan ganas? No es que me la papá. Mis hermanos, cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué dice el Señor? Que cuando él padecía, no amenazaba. Es decir, que lo estaban maltratando y él no decía, vos no sabes quién soy yo. No. Dice, como oveja, enmudeció, no abrió su boca, como oveja llevada al matadero, dice la palabra. Fue la actitud del Señor. ¿Y sabes qué lo tenés? Que el Señor nos está pidiendo que nosotros tengamos esa misma actitud. Eso es difícil, pero es lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Y es una actitud que se llama mansedumbre, de la cual el Señor dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Es decir, que el Espíritu Santo desea formar esa actitud en nosotros. Así que si usted es todavía de aquellos que cuando lo ofenden usted sale diciendo, usted no sabe quién soy yo, papá, usted no sabe con quién se metió. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje todavía en nuestro carácter. Necesitamos que el Señor trabaje. Dice que Jesús no tomó venganza, sino que descansó, dice el texto. Encomendó la causa al que juzga justamente. Mi hermano, yo le voy a decir algo. Esto no es pasar por alto la justicia. Esto quiere decir que nosotros no vamos a tomar el papel para juzgar y que Dios va a juzgar con justicia nuestra causa. Y digo con justicia porque es que a veces nosotros también somos exagerados. Y cuando juzgamos nos ponemos más del lado de nosotros, ¿no? Eso uno se da cuenta en las consejerías. Por eso uno tiene que hablar con las dos partes, porque muchas veces uno se da cuenta que ambos tuvieron la responsabilidad. Entonces por eso la Biblia dice, no tomes justicia, deja que el Señor Todopoderoso, juez justo de toda la tierra, tome en sus manos y Él haga la justicia que tiene que hacer. Ahora, esto no significa que no debo ejercer derechos judiciales contra alguien. Me explico. Hay situaciones que ameritan una demanda frente a los entes judiciales que nosotros tenemos. Eso, por ejemplo,
que tú te das cuenta que alguien abusó de un niño, tú tienes que demandarlo. No es que tú vas a decir, ay no, pues yo lo perdono y ya. Sí, tú debes perdonarlo y sacar el rencor de tu corazón. Pero tú estás en la responsabilidad de demandar ese hecho. Porque luego puede ser otra persona afectada. ¿Soy claro? ¿Sí soy claro? O sea, el Señor no está aquí hablando de algunos asuntos que tienen que ver con la justicia, sino de las cosas que puedan estar pasando en nuestro corazón. Pero hay asuntos, por ejemplo, si una mujer es maltratada psicológica y físicamente por su esposo o por su novio, es golpeada, y cada vez que llega su marido, llega borracho y la golpea, la coge de tula de voceo y la golpea. Entonces esta mujer cristiana va a decir, no, yo lo perdono y sigo conviviendo bajo estas circunstancias. No, señores, ella está en todo su pleno derecho de ir y ponerle una demanda a su novio, a su esposo, o la persona que sea que la está maltratando, para que la justicia pueda protegerla. Y ella también está en todo el derecho, si quiere, de renunciar a esa relación, porque no está sujeta a vivir bajo ese maltrato psicológico y emocional. Sí, soy claro, por eso este tema es tan difícil porque como tú tratas la misericordia a tus enemigos, pero también hay una parte de la justicia de Dios que se establece. Entonces lo que yo te sugiero es que si tú tienes conflicto y dudas frente al tema, busques una consejería. Y a veces esto va a necesitar de una atención profesional. Tal vez un abogado, tal vez alguien que nos pueda ayudar a enfrentar ciertos temas. Pero lo que la Biblia nos dice es que lo que compete a tu corazón tú debes buscar por tu propia sanidad, perdonar y llegar a amar a los que te han hecho daño, como una decisión. ¿Estoy siendo claro? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Es un tema complejo, pero ¿hacia dónde lo está llevando el Señor realmente? Lo que corresponde al rencor que nace en el corazón debemos sacarlo. Eso es lo que el Señor dice. Ahora, también dice, haced bien a los que, amad a vuestros enemigos, que dijimos ahorita, bendecid a los que os maldicen, ya hablamos de eso, y luego dice, haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué significa eso? ¿Quién es una persona que te aborrece? Una persona que te aborrece es alguien a quien tú le caes muy mal, alguien a quien tú le caes gordo, que no te puede ver, porque cada vez que te ve hace mala cara y dice, ay, ahí llegó esto, ay, tenía que llegar la mosca que daña la sopa. Y es una persona que realmente cada vez que te ve, manifiesta el rencor que tiene en su corazón hacia ti. Normalmente, los seres humanos somos tan orgullosos que cuando vemos esa situación que la otra voltea la cara, nosotros también decimos, pues aquí llegué y qué, y aquí me quedo. Mosca y todo, pero llegué a la leche. Y aquí, yo sé quién soy. Sí, la arrogancia que hay en nuestro corazón. ¿Sabe qué? La Biblia, ¿sabes qué te manda a hacer? Haz bien a los que te aborrecen. ¿Cómo podemos hacer bien a los que nos aborrecen? ¿A qué nos está mandando la Biblia? ¿Sabe a qué? A que sirvamos a esas personas. Si alguien te aborrece, sírvele. No paguéis mal por mal, sino vence con lo bueno lo malo, dice la Escritura. Si alguien te aborrece, entre más te aborrezca, más sírvele. ¿Lo repito? Jesús nos dio ejemplo. Oiga, yo cuando pensaba en el mensaje, porque Jesús modeló todo esto. Por eso dice Pedro, para que sigamos sus pisadas, él nos dio ejemplo. ¿Quién entregó a Jesús? Judas. Judas era un traicionero, pero además de ser un traicionero, era un ladrón. Ahora mi pregunta, ¿Jesús lo sabía? Lo sabía. Lo sabía de antemano. ¿Ustedes creen que cuando lavó los pies de los discípulos llegó y los lavó a todos, y cuando llegó a Judas dijo, mijito, lo lavará usted? No, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con Judas? Le lavó los pies y les dijo a todos, ejemplo les he dado para que se sirvan unos a otros. Cuando estaban en la cena, cuando ellos comían, el Señor no dejaba a Judas sin comida. El Señor le servía su comida a Judas. El Señor le mostraba su cariño y su comprensión a Judas. ¿Sabe qué? ¿Por qué Judas se ahorcó? Porque Judas no aguantó el remordimiento que tuvo de que el Señor lo amó y él lo traicionó. Pero el Señor siempre lo amó, siempre le sirvió hasta el último momento. ¿Ya ven ustedes el ejemplo que nos deja el Señor?
Hagan bien a los que los aborrecen. De una manera genuina, sírvales. Ese familiar que te aborrece, ese familiar que no te puede ver porque tú sabes que le caes mal, no sé por qué. Sírvele. Si no tiene comida, llévale un mercado. Llévale un mercado y no se lo lleves con ironía. Ve, me di cuenta que no tenías con qué mercar, toma y te dejo. No, sírvele con amor. En la conversación que teníamos con los pastores, uno de ellos compartía cómo hubo una persona que se la tenía, como dicen los pelados, montada, pero montada. Y es un pastor que fue policía, y eso fue cuando estaba allá, uno de los comandantes se la tenía montada. Y él dice, yo ya no me aguanté más, y un día dije, saqué el fusil y dije, si nos tenemos que dar bala, nos damos, pero yo no me lo aguanto más a ese man, que me la tenga montada. Y un amigo cristiano llegó y le dijo, hey, vení, ¿tú no has leído que la Biblia dice que debemos servir a nuestros enemigos y amarlos? ¿Por qué no cambia la estrategia? No le respondas mal, ¿por qué no empezás a servirle? Dice que eso lo tocó tanto que él empezó a servirle a este comandante, y empezó a servirle en lo que necesitara. Hasta que un día estaban allí, empezaron a hacerse amigos, pues la relación empezó. Y un día estaban allí y él le preguntó, vení, ¿yo por qué te veo siempre tan amargado? Y él empezó a contarle una historia sobre su hija muy difícil. Y dice que se agarró a llorar. Y este pastor empezó a orar por él y a predicarle el evangelio. Y se hicieron los mejores amigos después de eso. Pero todo empezó desde que inició a servirle. ¿Saben por qué? Porque hay gente que tiene un corazón falto de amor. Porque hay gente que tiene un corazón tan vacío que no tiene otra manera de ver la vida si no es gritando, con ironía, con tristeza. ¿Usted se da cuenta de ese tipo de personas que no tienen una sonrisa nunca en sus labios, sino que la vida es un mar de amargura? Es porque es gente que es muy carente de amor. Y es porque es gente que es muy difícil relacionarse con ellos. Pero le doy un consejo, ámelos, sírvales y ayúdeles a salir de esa situación. Compártales de Cristo si no son creyentes. Mis hermanos, necesitamos hacer bien a los que nos aborrecen, servirles. ¿Complicado o no? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, eso no involucra, quiero balancear el tema sin desvirtualizar la enseñanza. Es que aquí es donde está lo complicado para mí del tema, porque Dios, la verdad de Dios es una cosa que hay que trazarla también, que si usted se tira hacia un lado, usted ya ¿sí me entiendes? Si se tira, ¿dónde está la justicia? Bueno, escuchaba en estos días a John Piper hablar de algo y él decía, si yo tengo un hijo que dejó a un cuidado con una empleada y de pronto esta empleada viola a mi hijo, la Biblia me manda a que yo necesito perdonarla y amarla, ¿verdad? Pero eso no significa que yo le seguiré dejando a mi hijo al cuidado de esa empleada. ¿Soy claro? ¿Soy claro? O sea, el perdón no implica que van a continuar igual las cosas. Y a veces los cristianos nos sentimos mal. No, o sea, hay personas con las que hay que tomar cierto límite, con mucha sabiduría. Hay personas a las que hay que aplicar cierto límite, pero la Biblia sí nos manda que tenemos que servir y amar y orar por todos. Ahí es donde está lo complicado de balancear. Pero tenemos que servir a nuestros enemigos. Tenemos que evitar que el rencor se almacene en el corazón. Y sigue diciendo el Señor, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. O sea, en vez de hablar mal por el que lo aborrece, mire cómo me la pone el Señor. Por el que lo maldice, no responda con maldición, no hable mal, bendígalo, sírvale, y además de eso dice, ore por él. Ore por él, agárrese a orar por él. O sea, que hay alguien que la ultraja, la persigue, la maldice, ore. ¿Qué es? Ore, métase a orar. Señor, yo bendigo a esta persona. Como lo decía Spurgeon, no solo por él, para que Dios lo cambie a él, sino para que Dios te sane tu corazón. La oración por esas personas es muy importante. Jesús nos enseñó esto. Jesús nos enseñó esto. Hermano, recordemos la oración de Jesús por los romanos cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban lacerando, cuando le clavaron la corona de espinas, cuando le estaban clavando allí en la cruz. ¿Cuál fue la oración del Señor? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Note usted qué oración tan llena de misericordia, qué oración tan profunda. Jesús nos enseña, primero, que él entendía que esa gente estaba bajo la ira de Dios, porque estaba
haciéndole daño al Hijo de Dios. Y hermano, es que yo sí creo en algo, y es que todo el que le hace daño a uno de los pequeños está en un serio lío con el Señor. Por eso nosotros no podemos orar desde una perspectiva de justicia. Señor, que le caiga todo el peso de la ira, consúmelo con tu fuego, acábale hasta las medias, Señor, acábale hasta las medias. Yo he escuchado cristianos hablar así, no. Cuando tú tienes una comprensión de lo que es la ira de Dios, de lo que esa persona se está haciendo acreedora por tratarte mal a ti, que eres un hijo a mí del Señor, ora más bien como oró Jesús. Señor, perdónalo, porque Él no sabe lo que está haciendo. Ayúdalo, Señor. Pero no le tomes en cuenta este pecado, que fue la oración de Esteban. Porque eso es otra cosa. Usted va a decir, ay pastor, pero es que Jesús era el Hijo de Dios sin pecado, con una mente y una boca limpia y santa. ¿Y cómo oró Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿Cómo oró Esteban cuando lo estaban matando? Se lo voy a leer. Y apedreaban a Esteban, dicen Hechos 7, 59 al 60, para que lo apunte. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, apedreándolo. Y Esteban dijo, Señor, no les tomes, Padre, escúchame esta oración, no les tomes en cuenta este pecado, Señor, por favor, bórralo, no se los tomes en cuenta. Esa es la oración de alguien que ha entendido gracia del Señor. Esa es la oración que debe emanar del corazón de nosotros los cristianos. Por último, ¿saben por qué? En tercer lugar, porque esto nos desafía a mostrar el carácter de Dios. Las palabras de Jesús allí en Mateo 5 nos desafían a una cosa, a que tenemos que reflejar, no solo hablar, sino que nuestro carácter debe reflejar el carácter de Dios. Somos un reflejo de su gloria sobre la tierra. Mira lo que dice el versículo 45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. La Biblia está diciendo, el Señor Jesús está diciendo, ustedes deben mostrar el carácter de Dios en medio de la tierra. Ustedes son un reflejo de Dios. Nosotros, hermanos, mostramos las virtudes, dice el apóstol Pedro, que nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El mundo no conoce a Dios, el mundo no conoce el carácter de Dios. Es la iglesia la que debe dar a entender, a reflejar el carácter santo, justo y misericordioso y verdadero de nuestro Dios. Y este texto nos dice que uno de los atributos de Dios, del corazón de Dios, es la misericordia, que Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Amén o no? Dios, y lo ha sido con nosotros. Dios es misericordioso. Ese texto nos dice que Él es misericordioso con buenos y malos. Porque dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, sobre cristianos que se han arrepentido y sobre la gente que no es cristiana. Sobre creyentes, Él hace llover sobre el creyente y sobre el que no es creyente. Eso es misericordia, hermano. Si Dios solo fuera misericordioso con los buenos, pues sencillo, a los malos no les daría alimento, no les daría lluvia, no les daría oxígeno y se morirían. El que no se ha arrepentido, hermano, no tendría opción. Pero Dios es bueno, tanto con buenos y con malos, lo dice la Escritura. Somos una muestra, nosotros somos una muestra viva de la misericordia de Dios. Debemos ser una muestra viva de la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos gustado su misericordia en nuestra propia vida. ¿Sabe por qué usted y yo podemos anunciar el evangelio? ¿Sabe por qué esto Dios no se lo entregó a los ángeles? Porque usted y yo hemos probado la misericordia de Dios. Usted y yo hemos probado el perdón. Usted y yo éramos rebeldes. Usted y yo íbamos en contra de Dios. Usted y yo aborrecíamos a Dios. Usted y yo no queríamos saber nada de Dios. Y siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Dios nos llamó y nos extendió su misericordia y nos perdonó. Y es esa misericordia la que nos capacita, hermano. La que nos capacita para nosotros mostrar misericordia. Es la gracia sobrenatural de Dios la que nos capacita para nosotros poder mostrar misericordia. Nosotros somos un pueblo que muestra su gracia en un mundo que la filosofía es ojo por ojo y diente por diente. ¿Me hago entender? O sea, ¿cuál es la filosofía del mundo? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cuál es la filosofía de Dios? Si te pegan una mejilla, ponle también la otra. O sea, entienda esto, por favor. Usted y yo somos llamados a vivir de una manera que el mundo no va a entender.
porque no es su filosofía de vida. Porque para el mundo la filosofía de vida es ojo por ojo, diente. Te la hizo, hágasela. ¿O no? Un clavo saca otro clavo, mijito. Hágasela. ¿Usted es que es bobo o qué? No se deje. Esa es la filosofía del mundo. No se deje. No sea tonto. Jesús nos dijo que nos enviaba como lobos, como ovejas en medio de lobos. Por eso. Porque somos llamados a mostrar la misericordia de Dios en un mundo que tiene una filosofía de el que la comete, se la cometemos. Ojo por ojo, diente por diente. Esto se convierte en la mayor lección para el mundo. Cuando el mundo nos ve a nosotros, el mundo puede entender que hay un Dios que es capaz de cambiar corazones, que hay un Dios bueno. Pero también se convierte en la mayor lección para nosotros de aprender a sufrir en medio de un mundo cruel. ¿Cómo le parece? ¿Sabe a qué está llamado el cristiano? A sufrir el oprobio. El corazón del creyente se tiene que preparar para sufrir el oprobio y la ofensa. ¿Difícil o no? Sí, porque esa no es la filosofía del mundo. Me acuerdo que cuando yo no era cristiano, a mí una vez me metieron una cascada, pelado, me metí a estudiar artes marciales y me volví bueno en artes marciales. Yo, el que se meta se la devuelvo. Y pum, me convertí al Señor. Y ¿a quién se la va a volver si le dice, ama a tu enemigo? Si te pega una mejilla, ponle la otra. Ay, ¿dónde me quedan las artes marciales aquí? Hermano, los cristianos podemos hacer eso porque hemos sido preparados por la gracia de Dios, porque el perdón de la cruz nos capacita, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Podemos amar a nuestros enemigos no porque seamos capaces, no porque tengamos las fuerzas, sino porque tenemos el Espíritu de Dios que ha capacitado y prepara nuestro corazón para que podamos perdonar y podamos amar y podamos tener un corazón sano y podamos tener un corazón restaurado. Es el Espíritu Santo. No solamente hemos sido capacitados, estamos en obligación moral de hacerlo. ¿Recuerdan la parábola de los 2 deudores? Estamos en obligación moral de perdonar, porque hemos sido perdonados. ¿Y Dios cuánto te perdonó a ti? ¿Cuánto? ¿Cuántos pecados te perdonó a ti? ¿Cuántos pecados me perdonó a mí? Eso es lo que nos pone en la obligación moral de nosotros también perdonar a los que nos ofenden, como dice el Padre nuestro, para que nuestro corazón esté sano. Hermanos, solo podemos perdonar por el hecho de que hemos experimentado la gracia de Dios, pero también habrá una gran recompensa en el cielo. Miren lo que dice el versículo 46 y ya vamos terminando. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen asimismo también los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué recompensa tienen? Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a esperar? ¿Saben una cosa? El Señor va a recompensar esa actitud. Escuche, aquí en la tierra no te la van a recompensar, te van a criticar. Te es mucho tonto, ¿no? Perdona, te es mucho bobo, ¿no? Por eso es que le pasan por la galleta. Por eso es que yo no me vuelvo cristiano, porque los cristianos me vuelven bobos, tontos. Eso es lo que la gente dice. Entonces aquí tú no esperes que te aplaudan cuando tú perdones. Tú no esperes que te aplaudan cuando tú le sirvas al que te hace daño. Porque la gente cuando te va a ver va a pensar que estás loco, está chiflado, que te cayó una tuerca. Y es normal que piensen eso. Es normal que piensen eso. Pero Dios desde el cielo te está aplaudiendo y te está diciendo, estás obedeciendo mi palabra antes que tus emociones. Y eso va a ser premiado por el Señor. Tu fidelidad, mi fidelidad a la palabra va a ser premiado. O sea que nuestros aplausos nos esperan en el cielo, no aquí en la tierra, hermano. No aquí en la tierra. Usted va a tener una recompensa por la obediencia al Señor. Además de que su corazón es sanado y se preserva en esa sanidad. Hermanos, mostremos con nuestros hechos lo elevado de la fe cristiana. Eso es lo que nos manda el Señor con esto.
Esto, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros oramos por los enemigos, cuando nosotros le servimos a la gente, le estamos mostrando que nuestra fe no es una fe loca, que nuestra fe no es una fe ciega, que Dios ha cambiado nuestro corazón, que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha transformado, que Dios nos da la capacidad de perdonar, que Dios nos da la capacidad de amar en medio de los conflictos, que el Señor, Él nos prepara, que esto no es una fe irracional, que esto no son historietas de un libro sacado viejo y antiguo, no, que la palabra de Dios es poderosa para cambiar los corazones. Eso es lo que el mundo entiende cuando nos ve hacer estas cosas. Bueno, algunos entenderán, otros no. Miren el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia te dice, tú tienes un estándar muy alto. Tú tienes que imitar a Cristo. Tú tienes que ser un hijo de Dios y mostrar en tu carácter, en tu vida, que eres un hijo de Dios. Y esta es una de las cosas que más refleja a Dios en nuestra vida. El perdón hace que la gente vea a Dios en nuestra vida. Refleja el carácter misericordioso de Dios, bondadoso de Dios. Esta es una actitud que muestra lo glorioso de su obra en nuestros corazones. Que Dios está restaurando en nosotros su imagen. Sus hijos somos el resplandor de la gloria de Dios sobre esta tierra. La gente no conoce a Dios, pero cuando la gente te ve a ti, tienes que ver el reflejo de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es la iglesia. En la iglesia debe ser personas que reflejan la gloria de Dios a un mundo en tinieblas, a un mundo perdido. Somos un reflejo vivo de Cristo. Nosotros debemos reflejar a Cristo. Por eso es tan elevado el estándar de la moral y de la fe cristiana, de la vida cristiana. Dios nos pone, sean ustedes perfectos. No porque nosotros podamos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos capacitan para poder caminar rumbo a esa perfección. Como el apóstol Pablo dice, no que ya sea perfecto, pero dejo lo que queda atrás y prosigo hacia adelante para ser como Cristo. Conclusión, hermanos. Dios no nos llamó en esta vida a la autorrealización. El que piensa que Dios como cristiano nos llamó a autorrealizarnos, eso es humanismo. Oh, es que tú tienes que ser una superpersona. No, ¿sabes a qué nos llamó Dios? A reflejar a Cristo. Y Dios no nos llamó a la autorrealización. Dios nos llamó a la abnegación, que es diferente. A que estemos dispuestos a renunciar inclusive a nuestros propios derechos para que otros lleguen a conocer a Cristo. Para que otros vean el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Somos siervos sufrientes en un mundo lleno de pecado y de maldad. Somos siervos sufrientes. Entienda eso, metas esto a la cabeza. Tú y yo somos siervos sufrientes en un mundo de pecado. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean humildes, pero sean astutos. Pero realmente estamos como ovejas en un mundo lleno de lobos rapaces. Así que el cristianismo no es un llamado a la autorrealización, sino a la autoabnegación. Pero ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? Que nos espera otro mundo. Que nos espera una eternidad. No 80 años como aquí. Nos espera una eternidad por los siglos de los siglos. Donde no habrá maldad, donde no habrá injusticia, donde no habrá engaño, donde no habrá pecado, donde no habrá dolor. Porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas para los hijos de Dios, para los que aman hacer su voluntad. Un día tendremos una eternidad donde sí vamos a disfrutar al lado de nuestro Padre por los siglos de los siglos de los siglos. Y nuestra mirada como cristianos no está puesta en este mundo. Nuestra mirada como cristianos está puesta en lo porvenir, en la eternidad. Por eso buscamos vivir la vida cristiana en este alto estándar que el Señor pone en su palabra. Buscamos obedecer aunque nos cueste, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos a vivir nuestra vida de fe en un mundo complicado y difícil. Amén. Hay que amar a los enemigos. Difícil, pero se puede hacer. Vamos a orar entonces al Señor.